Llevaba a Ruth a visitar a su padre cuando recibió una llamada de Tom. Llevaba auriculares, así que no pude oír lo que decía Tom. Pero mientras Ruth lo consolaba, me miró con expresión contenida. Finalmente respiró hondo y se decidió, diciendo, «Deja de llorar. Iré a verte ahora mismo. No pasa nada, lo entenderá». Después de colgar el teléfono, me pidió que me detuviera y me dijo en voz baja, «Tom no está bien de ánimo. Necesito ir a consolarlo». Le respondí con calma, «Piénsalo bien». Un destello de impaciencia se dibujó en su rostro. Tom acaba de perder a su padre y a su abuelo. Sé comprensiva. Le recordé de nuevo, ¿segura que quieres dejarme aquí ahora mismo? Su impaciencia se hizo más evidente. Sé sensata y sal del coche. Sonreí y dije, de acuerdo. Su ceño se suavizó. Y cambió de postura, quizá queriendo consolarme. Pero simplemente bajé del coche. Su mano se detuvo en el aire antes de retirarse con un suspiro. En cuanto a papá, te dejo que lo visites. Intenta causar una buena impresión y ganarte su aprobación lo antes posible. Después de decir eso, se marchó. Pedí un coche y volví directo a casa de Ruth a empacar todas mis cosas. Tengo otro pequeño apartamento propio, y solo me quedo aquí de vez en cuando, así que no había mucho que empacar. Terminé rápido. A mitad de la mudanza, recibí una llamada del hospital. Me informaron que se habían agotado los pagos anticipados del señor Lane y me pidieron que continuara con los pagos. El señor Lane es el padre de Ruth y visita el hospital con frecuencia. Como una vez pagué su factura médica sin darle importancia, de alguna manera se convirtió en mi responsabilidad para siempre. A Ruth le importa su orgullo, así que no se negaría rotundamente a pagarme. Pero siempre redondea la cantidad arbitrariamente a la baja y tarda una eternidad en transferir el dinero. Di directamente el número de Ruth al hospital y aclaré que no tenía más contacto con ellos. Les dije que la contactaran para el pago. Lo pensé y, para ser responsable, llamé a Ruth para informarle. Pero no contestó y, tras varios intentos, incluso bloqueó mi número. Para ser responsable, usé otro número para escribirle sobre esto y decirle que terminamos. Lo que pase después no es asunto mío. Al día siguiente fui temprano a la empresa para renunciar a Ruth. Hace años me pidió que trabajara duro con ella, pero también quería que trabajara para ella como asistente sin ningún reconocimiento oficial. Me dijo que todo lo que tenía era mío y que me daría una asignación mensual suficiente, así que no había necesidad de preocuparse por acciones ni posiciones, ni de fijar un salario demasiado alto que me ayudara a evadir impuestos. Todavía la amaba por aquel entonces, así que estaba dispuesto a renunciar a un trabajo prometedor para unirme a su startup. Pero sus palabras me resultaron instintivamente extrañas. En ese momento dije con seriedad, mi salario se gana con mi trabajo, y pagar impuestos es lo justo. Pero soy joven y capaz. ¿Qué significaría para mí aceptar una asignación tuya? Además, sin un título apropiado, mis palabras no tienen peso. ¿Qué clase de empresa tiene al asistente personal del jefe negociando acuerdos? ¿Cómo manejaría entonces a mis subordinados? Diriges un negocio legítimo, no una operación efímera. Ruth pareció disgustada, pero al final hizo caso a mis deseos y me dio el puesto y el salario adecuados. Ella sí tenía algunas habilidades, y con los años la empresa creció, pasando de una sola oficina a ocupar 3 plantas en un edificio comercial en el distrito financiero más concurrido. Pero esto ya no tenía nada que ver conmigo. Después de separarme no había forma de que pudiera quedarme en la empresa. Pero no esperaba ver a Tom en la oficina de Ruth al entrar. Antes de que pudiera reaccionar, me regañó. ¿Qué pasó ayer? ¿No te dije que visitaras a mi papá primero? ¿Acaso lo sabes? Por suerte envié a Leo. En ese momento aún no había cerrado la puerta, y Leo pasó por allí. Al oír esto su rostro se contrajo como si estuviera estreñido antes de marcharse rápidamente. Leo es el asistente de Ruth, a quien ella suele encargar recados personales sin cobrar horas extras. Le recomendé repetidamente que no se pasara, y solo entonces, a regañadientes, le dio a Leo un pequeño aumento. Cerré la puerta y me reí. Te llamé para contarlo, pero estabas en tu pequeño mundo con Tom en ese momento, así que me bloqueaste. El rostro de Tom se ensombreció al oír esto.
Sé que estuvo mal que molestara a Ruth y al señor Jack ayer, pero Ruth y yo éramos completamente inocentes. El señor Jack no debería difamarme así. Ruth también parecía disgustada. Jack, ten cuidado con lo que dices. Ya te dije ayer que solo estaba consolando a Tom. No seas tan vulgar. Lo consolé hasta el punto de traerlo a la empresa hoy. Ruth dudó y luego dijo que quería encontrar algo que hacer, así que lo traje. A partir de hoy, él ocupará tu puesto y tú serás la asistente. Me quedé atónita. ¿Qué? Dijo con naturalidad. Tom necesita experiencia laboral. No te preocupes, salvo por el cambio de puesto, todos tus demás beneficios seguirán igual. Tom se empecinó en decir, no me quedaré mucho tiempo en la empresa de Ruth, el señor Jack no tiene de qué preocuparse. Me reí. ¿Y entonces quién va a hacer el trabajo? El alcance de la autoridad y las responsabilidades entre el subdirector y el director es muy diferente. Ruth dijo con culpa, Tom ya había estado en el extranjero y no está muy familiarizado con el trabajo doméstico. Por favor, ayúdalo. Olvídalo. Tom fingió estar despreocupado. Para ser sincera, mi petición fue un poco excesiva. Ya pensaré en otra cosa. Espera. Ruth agarró a Tom y se giró hacia mí. Jack, sé más comprensivo. Ni siquiera te he culpado por lo de ayer. Bueno, deja el dueto. Sonreí levemente. Renuncié. La noticia de mi renuncia se extendió rápidamente por toda la empresa. Los miembros de mi equipo me contactaron por el chat grupal para expresar su preocupación y me preguntaron si podía llevarlos conmigo. Me sorprendió ver lo impopular que era Ruth, pero también tenía todo el sentido. Al principio todo iba bien, pero a medida que la empresa crecía, Ruth empezó a mostrar menos respeto por los empleados y a menudo recortaba beneficios. Lo que más recibían los empleados eran sus promesas vacías. Seguí intentando persuadirla, pero se molestó y empezó a predicarme su supuesta mentalidad de superioridad. No quise ser demasiado duro y planeé tomarme un descanso antes de buscar trabajo, así que rechacé cortésmente su oferta. Todos estos subordinados eran altamente cualificados. Incluso si se independizaran, sin duda podrían encontrar mejores oportunidades en otro lugar. Unos días después, recibí una llamada repentina de un cazatalentos que me dijo que Joe Group me ofrecía el doble de mi salario actual y otros generosos beneficios para unirme a su empresa. Incluso mencionaron que si podía llevar a mi equipo, el salario se podría negociar más. Al colgar el teléfono, me quedé perplejo. Joe Group es un gigante comercial en el país, y aunque a la empresa de Ruth le ha ido bien en comparación con Joe Group, simplemente no hay punto de comparación. ¿Por qué enviarían a un cazatalentos a reclutarme a mí y a mi equipo? Al principio pensé que era una estafa, pero la información que me envió confirmó que efectivamente se trataba de Joe Group. Por mucho que lo intenté, no recordaba ninguna conexión entre Joe Group y yo. Pero como la oportunidad era escasa, respondí diciendo que estaba dispuesto a reunirme para hablar. En ese momento, Ruth me pidió que fuera a su oficina. Al entrar, la vi con una expresión sombría. ¿Qué pasa? ¿Por qué no colaboras con Tom en su trabajo? ¿Colaborar con qué? ¿Sirviéndote? ¿Haciendo fotocopias y entregando documentos? ¿Es ese mi trabajo? No lo entiende bien. Pero no tienes que ser tan grosero. Podrías enseñarle. Ya estoy organizando los documentos de entrega y se los entregaré lo antes posible. Hasta entonces dile que no me moleste. ¿Entregar qué? Seguirás siendo el empleado a tiempo completo después de que se vaya. Ya rompimos. No me parece bien seguir en la empresa. ¿Romper? Nunca estuve de acuerdo con eso. Ruth se levantó bruscamente palideciendo de ira. ¿Hablas en serio, Jack? ¿Me condenas a muerte solo por este error? No es la primera vez. ¿Has olvidado lo que pasó hace 2 años? Hace 2 años, el día que Ruth y yo estábamos a punto de celebrar nuestro aniversario, Tom llamó de repente diciendo que tenía fiebre y se sentía fatal. A pesar de mis objeciones, Ruth insistió en irse para llevar a Tom al hospital. Esa vez, no regresó hasta 2 días después. Al regresar, se disculpó sin parar,
diciendo que no soportaba la idea de que Tom estuviera solo en esta ciudad sin nadie que lo cuidara. Sobre todo porque su familia vivía lejos, en otra ciudad. Me prometió que algo así nunca volvería a ocurrir. En ese momento mis sentimientos por ella aún eran profundos, así que la perdoné, pero también le dije que no habría una segunda vez. Al oírme decir esto, Ruth se rió de repente. ¿Celosa? Todavía se aferra a algo que sucedió hace tanto tiempo. Bien, te lo prometo. Después de ayudarlo esta vez, no volveré a contactarlo. Dame otra oportunidad. ¿No hay un dicho que dice que las cosas no deberían pasar de tres? Negué con la cabeza. Será mejor que te apresures a encontrar la manera de que se familiarice con el trabajo. Su expresión cambió. ¿En serio? ¿Qué más? Me di la vuelta y salí de la oficina. Escuché el sonido de sus cosas tirando cosas después de cerrar la puerta. Para mí, la tercera es la vencida. Perdonarla una vez ya fue una tontería por amor. Regresé a mi oficina y vi a Tom ordenando a alguien que sacara una caja de cartón. La persona se demoraba, pero pareció aliviada al verme. Me encogí de hombros cuando fruncí el ceño y dije que urgente. Tom se cruzó de brazos y respondió, Ruth aceptó dejarme usar esta oficina, así que le pedí a alguien que empacara tus cosas. Lo miré y repliqué, ¿no podías haber esperado a que volviera? ¿Acaso te criaron tocando las pertenencias de los demás cuando no están? Tomé la caja de cartón de las manos de la persona y le dije, puedes continuar con tu trabajo ahora. El hombre accedió rápidamente y se fue. Al entrar en la oficina, comencé a buscar rápidamente entre las cosas. Tom entró corriendo tras de mí. ¿Qué haces? Comprobando si falta algo o está dañado. Se burló. ¿Me llevaría tus cosas? En ese momento vi el bolígrafo que me preocupaba antes en el fondo de la caja. En cuanto lo vi, la sangre me subió a la cabeza. Esa pluma, que tanto apreciaba, estaba ahora abandonada en la caja junto con su capuchón. La punta se dobló y se partió claramente por haberse caído. Este fue un regalo de mi abuelo después de graduarse de la preparatoria. Y tras su fallecimiento por enfermedad, he usado este bolígrafo desde entonces. Respiré hondo varias veces para controlarme antes de extenderle el bolígrafo a Tom. ¿Cómo se explica esto? Tom parecía indiferente. Se cayó accidentalmente al suelo mientras lo guardaba. Deberías comprarte uno nuevo. Al oír esto, no pude contenerme y le di un puñetazo fuerte con el puño derecho. Quedó aturdido por el golpe y cuando recobró el sentido, se cubrió la cara, con expresión lívida. ¿Cómo te atreves a golpearme?, dije con desprecio. Eso es justo lo que te mereces. Justo cuando estaba a punto de dar otro puñetazo, alguien me empujó de repente. Me estrellé contra la esquina del escritorio. Un dolor agudo me recorrió la mano izquierda. Ruth, con el rostro igualmente lívido, espetó. Es solo un bolígrafo. ¿De verdad era necesario golpear a alguien? La miré fijamente. ¿Sabes lo que significa este bolígrafo para mí? ¿Y qué? Un bolígrafo es solo un objeto. Te lo compensaré. Solo discúlpate con Tom. Se me heló el corazón. Si empiezas esto, no me culpes por lo que venga después. Ese mismo día, contacté con el enlace de Joe Group, y le dije que podía llevar a mi equipo. También les pregunté a mis subordinados sobre sus intenciones. Ya lo habían estado considerando, así que, como era de esperar, todos aceptaron. El día que renunciamos todos juntos, la cara de Ruth se puso verde de rabia. Me gritó, ¿quieres que muera? ¿Tanto me odias? Solo estaba consolando a Tom. Y lo único que hizo fue romperte un bolígrafo. Aunque era testaruda y obstinada, sabía que mi equipo era indispensable para la empresa. Olvídate de contratar reemplazos con nuestros salarios actuales. Incluso si pudiera, no podría reunir un equipo completo a tiempo y las operaciones de la empresa seguramente se paralizarían. Al ver mi rostro inexpresivo, suavizó el tono y dijo, haré que Tom se disculpe contigo y prometo despedirlo lo antes posible. ¿De acuerdo? Guardé silencio. Al ver que actuar con suavidad no funcionaba, se ensombreció y dijo, piénsalo bien.
Puedo negarme a aprobar tus informes de renuncia. Y no te olvides del acuerdo de no competencia. Admiro mucho su capacidad para cambiar de rostro tan rápido. Si la compañía quiebra, debería considerar unirse a una compañía de ópera para actuar. Suspiré. Ruth, ¿para qué molestarse? La renuncia es un aviso, no una solicitud. Y nunca tuviste que firmar un acuerdo de no competencia. De hecho, ya se lo había recordado, pero no lo hizo porque no soportaba la idea de tener que compensar ese dinero. Continué, hemos trabajado duro en su empresa durante varios años y todos saben lo que está pasando aquí. Así que mejor no llevar las cosas al extremo. ¿No te parece? Su rostro se tornó rojo y verde. Y al final, solo pudo firmar el informe de renuncia con rabia. Mientras recogía para irme, vi por casualidad a Ruth desquitarse con Leo otra vez. ¿De qué sirve si ni siquiera puedes con una tarea tan sencilla? No eres guapo, no eres capaz, y ni siquiera te esfuerzas. Leo se puso rojo de ira y, de repente, explotó. Me di por vencido. Ruth se quedó desconcertada un momento y luego se burló. ¿Quieres ser como Jack? ¿Crees que tienes sus habilidades? Como quieras. Al final, Leo se fue con nosotros. Pensamos que había renunciado repentinamente y que le costaría encontrar otro trabajo. Así que incluso consideramos echarle una mano. Pero sonrió y nos dijo que había aprobado el examen de servicio civil y que ya había recibido su notificación de admisión hacía un par de días. Así fue. Ruth lo menospreciaba, pero lo juzgó completamente mal. No. Leo también se quejó con nosotros de la vez que fue a cuidar al padre de Ruth. Resulta que el señor Lane no controló su dieta ni siquiera estando hospitalizado y tuvo diarrea ese mismo día. Acababa de romper con Ruth y no fui a su casa, así que terminó ensuciando la cama. El cuidador se negó a encargarse. Así que Leo pasó toda la noche limpiando mientras se tapaba la nariz, e incluso perdió el apetito para desayunar a la mañana siguiente por el asco. Y el señor Lane no paraba de maldecir y quejarse. De repente lo comprendí. Con razón Leo se molestó tanto cuando Ruth lo mencionó ese día. En mi primer día en Joe Group, la oficial de policía mía Joe me estrechó la mano e intercambió palabras amables. Llevo tiempo con el ojo puesto en el señor Jack y su equipo. Lograr resultados tan notables en tan solo unos años es realmente extraordinario. Sonreí y dije, ¡qué suerte! Mia Joe también sonrió. Presiento que tendrás aún más suerte en el grupo Joe. Miré a Mia Joe y me quedé pensativo por un momento. No era que pensara en esta princesa del grupo Joe, hasta entonces desconocida, sino que tenía una vaga sensación de que sus rasgos me resultaban familiares. Era una sensación que no había experimentado cuando la veía con frecuencia en los principales periódicos y revistas financieras. Pensé que tras renunciar, ya no tendría ninguna conexión con Ruth. No me imaginaba que el primer día después de salir del trabajo, recibí una llamada del señor Lane. Me acusó por teléfono de ser desagradecida e irresponsable, diciendo que había dependido del apoyo económico de Ruth durante años, pero que me negaba a ir al hospital cuando era necesario, y que ahora incluso la había traicionado. Siempre pensé que no eras la persona indicada para mi hija. Si no fuera por la insistencia de Ruth, nunca habría accedido. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Cuando salía con Ruth, su padre siempre me menospreciaba sutilmente. Así que rara vez hablábamos por teléfono. Por eso, después de romper con Ruth, bloqueé todos sus contactos, pero sin querer me perdí a su padre. Tenía la intención de bloquearlo de inmediato, pero lo que dijo el señor Lane me hizo cambiar de opinión. Que tus padres vengan a verme cuando estén libres. Me gustaría preguntarles cómo criaron a su hijo. Criar a mis padres es mi límite, aunque insultarme es igual de inaceptable. Respondí sin dudarlo. Tío, ese es mi dinero ganado con tanto esfuerzo. No le pido que me mantenga. Y cómo me criaron mis padres no es asunto tuyo. Al menos no me enseñaron a consentirme sin control cuando estaba enfermo, terminando postrado en cama y cargando a otros con la tarea de limpiar el desastre. Antes de que pudiera terminar, me colgaron el teléfono. Después de bloquear al señor Lane, no pude evitar sentirme aliviado de que ahora no tuviera libertad para moverse. De lo contrario, podría haber acosado a mis padres.
Mis padres nunca aprobaron mi relación con Ruth. Cuando supieron que rompimos, se pusieron muy contentos y su forma de celebrarlo fue dejarme atrás e irse de viaje al extranjero. Bueno, sin duda es una forma única de celebrar. Volví a ver a Ruth y a Tom en la inmobiliaria. Un amigo de mis padres necesitaba vender hace poco un apartamento grande de 3 habitaciones que había sido reformado hacía 2 años, pero que apenas se habitaba por problemas de liquidez, y a mis padres les encantó. Casualmente mi padre había obtenido una pequeña ganancia con la bolsa. Después de calcularlo, se dieron cuenta de que con sus ahorros podrían comprarme otro apartamento. No me importa el tamaño del lugar, ya que vivo solo y no quería que echaran mano de sus ahorros para la jubilación. Después de varias idas y venidas, llegamos a un acuerdo: vender mi pequeño apartamento y combinarlo con las ganancias de las acciones de mi padre para comprar la casa de su amigo. Hoy tenía una cita con un agente inmobiliario para hablar de la venta, pero inesperadamente me encontré con ellos dos. ¡Qué mala suerte! Allí Ruth parecía tener algo que decir, pero dudó al enterarse de que vendía mi casa. No debiste dejar tu trabajo por impulso. Ahora, poco después, incluso estás vendiendo tu casa. ¿Por qué no traes a tu equipo de vuelta a mi empresa? Te daré $1000 extra de sueldo. Todavía no sabía que me había ido a Joe Group. Tom estaba cerca e intervino rápidamente: pero Ruth, ¿no acabas de fichar a un director de esa gran empresa de informática? Puede que no quede ningún puesto adecuado para el señor Jack si regresa. Había un atisbo de tensión apenas perceptible en sus palabras, aparentemente preocupada por si volvía. Ruth soltó un "oh" y dijo: «Es cierto, Jack. Puede que tengas que empezar desde una posición más baja si vuelves. Pero no te preocupes. Si trabajas duro, pronto recuperarás tu salario original». No me molesté con ellos y me concentré en hablar de la venta de la casa con el agente. Ruth frunció el ceño y dijo: «Jack, sigues tan orgulloso como siempre». Pero ya no pude soportarlo más y la interrumpí. «Quiero cambiar de apartamento, no venderlo porque ando corta de dinero». «Gracias. Además, mi empresa actual es excelente, con mucho mejores beneficios y más profesional que la suya». Ruth no lo creía. «Sé que te cuesta aceptar la diferencia de trato, pero…». Estaba harta y miré al agente inmobiliario, quien comprendió y rápidamente se puso frente a mí. «Lo siento, chicas. Aún tenemos asuntos que tratar con el señor Jack». Otro miembro del personal que los asistía también se ofreció. «Acabo de encontrar una unidad de alquiler relativamente más barata. Pueden ver si es aceptable». Ah, así que buscaban alquilar un lugar. Con su presunción, pensé que estaban comprando una casa. Ruth añadió rápidamente: «Mi antigua casa está en remodelación, así que quería alquilar un lugar temporal para la transición». Tom le puso el brazo a Ruth por los hombros. «De hecho, Ruth y yo volvimos. Le debemos mucho al señor Jack por eso. Nos darás tu bendición, ¿verdad? Alquilando un lugar y aún así causando tanto drama». No solo yo, todos los presentes tenían expresiones indescriptibles. Mis mejores deseos. Cerradlo bien. Se quedaron sin palabras por un momento, así que aproveché la oportunidad para hablar de los detalles con mi agente en una oficina. Después de eso, no los volví a ver por un tiempo, dada la gran diferencia entre nuestras empresas y la mínima coincidencia en nuestros círculos profesionales. Aún así, de vez en cuando oía chismes de mis subordinados, quienes los recogían de sus antiguos compañeros. Después de que dirigía mi equipo, la empresa de Ruth fue cuesta abajo. Desesperada, contrató a un adicto al trabajo de una gran corporación. El adicto al trabajo tenía habilidades empresariales mediocres, pero estaba obsesionado con imponer la disciplina de la empresa. Algunos puestos solo exigían realizar bien las tareas asignadas, sin necesidad de llegar temprano ni trabajar hasta tarde. Sin embargo, el adicto al trabajo imponía multas por llegar tarde o salir temprano, por lo que los empleados que aún podían trabajar, pero se resistían a mudarse, renunciaron uno tras otro, y ahora su empresa ni siquiera puede pagar los salarios a tiempo. La última noticia es que la empresa ha despedido a muchos empleados y se prepara para mudarse. Claro, reducirán su tamaño de 3 plantas a una y se mudarán a un edificio aún más antiguo. Qué impredecible es la vida.
Durante este tiempo Ruth cambiaba de número de vez en cuando para escribirme, recordando el pasado, pero cada vez la bloqueaba. Después de un tiempo probablemente se quedó sin dinero para comprar números nuevos y finalmente dejó de hacerlo. Sin embargo, el papel no puede envolver fuego, y no es ningún secreto que trabajo en Joe Group, así que Ruth y Tom finalmente lo descubrieron. Me encontré con Ruth en el estacionamiento subterráneo del grupo Joe. Estaba a punto de recoger mi coche después del trabajo cuando, de repente, alguien salió corriendo de una esquina y me agarró la mano. Me sobresalté e instintivamente le retorcí los brazos, aplastándolo contra el coche. La persona gritó de dolor, rogándome que la soltara. Al mirarla con más atención, me di cuenta de que era Ruth. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Qué haces?, gruñó Ruth. ¿De verdad que te pasaste al grupo Joe? Me quedé desconcertada. Ya cambié de trabajo. ¿A dónde voy no te incumbe? Además, todos buscan mejores oportunidades. Cualquiera preferiría Joe Group antes que quedarse contigo. Apretó los dientes. ¿Acaso lo sabes? ¿Acaso lo sabes? Ver su rostro desencajado me llenó de inquietud. Busqué las llaves del coche en mi bolso mientras observaba los alrededores. Por suerte, los guardias de seguridad oyeron el alboroto y corrieron hacia mí. Pero lo que me sorprendió fue que Mia Jo los acompañara. Antes de que pudieran decir nada, Ruth se puso furiosa al ver a Mia Jo. Lo hiciste a propósito. Sabías lo crucial que es Jack para mi empresa. Aún así, lo fichaste a él y a todo su equipo deliberadamente. Estos dos se conocen. Mia Jo la miró con indiferencia y dijo con frialdad, si eres capaz, puedes fichar de nuevo al director Jack. Ruth se sintió inmediatamente irritada. Solo confías en el grupo Joe. ¿Qué tiene de bueno? No olvides que el grupo Joe no es solo tuyo. Yo también tengo una parte. Soltó tantas tonterías que incluso el guardia de seguridad la miró con desdén. Quedé completamente impactado y desconcertado, aunque presentía vagamente que quizá me había topado con algún escándalo oculto de alguna familia adinerada. Un momento. Pensándolo bien, los rasgos faciales de Ruth y Mia Jo sí parecen bastante similares. De repente me di cuenta. Sin embargo, Mia Jo debió de haber sido criada en una familia privilegiada desde pequeña, y su comportamiento es, sin duda, mucho más refinado que el de Ruth. Mia Jo continuó sin prisa, los empleados del grupo Joe van y vienen libremente. Si puede ofrecer condiciones suficientemente atractivas, no me importaría que el director Jack buscara un futuro mejor. No pude evitar la sensación de que había un dejo de provocación en sus palabras. Jack, ya oíste. No significas nada para ella. No pude comprender su razonamiento. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Acaso la selección mutua en el trabajo no es completamente normal? Ruth estaba a punto de seguir con su arrebato, pero los guardias de seguridad que llegaron uno tras otro lograron contenerla. El guardia de seguridad preguntó si queríamos llamar a la policía, y Mia Jo me pidió mi opinión. Siendo sincera, deseaba que no volviera a molestarme, pero al final, aunque lo denunciáramos a la policía, lo máximo que podrían hacer era darle una advertencia. A regañadientes sugerí que la empresa reforzara sus medidas de seguridad en el futuro y dejé pasar el asunto sin involucrar a la policía. Ruth también se había calmado un poco y miró a Mia Jo con resentimiento, diciendo, definitivamente buscaré justicia para mi padre y para mí y reclamaré lo que nos pertenece. Después de que Ruth se fuera, el guardia de seguridad se disculpó repetidamente con Mia Jo y conmigo. Resultó que Ruth había entrado sin que nadie la viera, mezclándose con otros empleados, ya que el estacionamiento del edificio de Joe Group requería una tarjeta de acceso. De lo contrario, no habría podido entrar. Después de que el guardia de seguridad se fuera, solo quedamos Mia Jo y yo. Le hice un gesto a Mia Jo. Entonces me despido, presidente Joe. ¿No siente curiosidad por nuestra conversación anterior, director Jack? No, gracias. Dije sinceramente, como trabajador, solo quiero hacer bien mi trabajo y ganar un poco más de dinero, así que no entraré en detalles sobre por qué Mia Jo llegó poco después de que Ruth se colara en el estacionamiento. Sin embargo, mi presencia probablemente fue una sorpresa inesperada para Mia Jo. ¡Qué bien!
Me preocupaba que lo que se dijo antes afectara al director Jack. Lo invité aquí sinceramente porque valoro sus habilidades. Es cierto. Mi experiencia trabajando en Joe Group estos últimos meses me ha demostrado que independientemente de si Mia Jo tenía otras intenciones al contratarme, al menos su reconocimiento de mis habilidades era genuino. Me reí y dije, identifico profundamente con eso. Ruth, probablemente provocada por Mia Jo, se desquició cada vez más y empezó a intentar desesperadamente arrebatarle clientes a Joe Group. No es imposible que su empresa prospere, pero eso solo ocurriría si los clientes priorizan la rentabilidad, y a Joe Group no le interesan especialmente este tipo de proyectos. Ahora, solo se puede decir que está cosechando lo que sembró. Debido a su incesante comportamiento autodestructivo, su empresa quebró justo antes de la conferencia anual de Joe Group. Pero nunca esperé que Tom estuviera a su lado en las buenas y en las malas. Bueno, quizás sea lo mejor. Parece que se aman de verdad. Si siguen así, podría salirles bien. Incluso antes de que la empresa de Ruth quebrara, ya actuaba como una loca. ¿Cómo iba a ser más racional después de la quiebra? Efectivamente, no tardó mucho en cometer un grave error. El día de la reunión anual del grupo Joe, excepto el presidente Joe Jr., asistió toda la familia Joe. Todos habían trabajado duro todo el año y estaban felices comiendo, bebiendo y participando en los sorteos de premios de la reunión anual. Pero a mitad del evento, Ruth apareció repentinamente en el lugar con su padre, el señor Lane. El esposo del presidente Joe frunció el ceño, pero el presidente Joe permaneció notablemente tranquilo, sin mostrar siquiera sorpresa, como si supiera que vendrían. Ruth empujó la silla de ruedas hacia el presidente Joe, mientras la gente alrededor se tapaba la nariz. Esto no era sorprendente. El señor Lane llevaba mucho tiempo paralizado y Ruth, agobiada últimamente por los problemas, debió descuidar su cuidado. Era evidente que habían recogido todo antes de venir, pero el olor que emanaba del señor Lane seguía siendo difícil de ignorar. Miré a Mia Jo. Estaba tan serena como su madre, incluso con un toque de diversión en la mirada. Con razón Ruth, una forastera, se coló en el salón de banquetes reservado por el grupo Joe empujando una silla de ruedas. El señor Lane miró fijamente al presidente Joe y dijo con voz temblorosa a Linda. El presidente Joe lo interrumpió sin expresión alguna, ¿quién eres? El señor Lane se quedó paralizado, un poco perdido. Linda, preguntó el presidente Joe con disgusto. ¿Dónde están los guardias de seguridad? ¿Cómo se coló alguien? El señor Lane entró en pánico y rápidamente jaló a Ruth hacia adelante. Linda, esta es tu hija. Me prometiste que un día dejarías que su propia familia la reconociera. Ruth gritó, papá, no le ruegues a esta mujer que abandonó a su esposo e hijo. No la necesitamos. No me importa entrar en la familia Joe. Aunque lo dijo así, sus ojos estaban fijos en el presidente Joe y su familia en el escenario, con codicia, envidia y celos evidentes en su mirada. El presidente Joe sonrió y dijo, ah, eres tú. Lo recuerdo. El señor Lane se emocionó, pero su fantasía se hizo añicos con las siguientes palabras del presidente Joe. Debes estar buscando a mi hermana Sara, ¿verdad? Ella te recordó hasta el día de su muerte. Antes de incorporarme a la empresa, oí que el actual presidente Joe tenía una hermana que fue un personaje muy romántico en su juventud, pero que luego falleció en un accidente. El señor Lane se quedó paralizado y luego dijo con urgencia, no, quien estuvo conmigo hace 28 años eras tú, Linda Joe, no Sara. La sonrisa del presidente Joe se desvaneció. Tras graduarme de la universidad, pasé años adquiriendo experiencia en el extranjero y no volví para hacerme cargo del negocio familiar hasta hace 26 años. Todo esto es públicamente verificable. Además, supongo que el señor Lane se ha realizado una prueba de paternidad. Los resultados deberían ser evidentes. El sudor perlaba la frente del señor Lane mientras apretaba los dientes y decía, pero ella siempre me decía que se llamaba Linda Joe. De todas formas, Sara sigue formando parte de la familia Joe, así que su parte de los bienes debería corresponderle legítimamente. El presidente Joe dijo con indiferencia, es solo la hija de una pariente lejana criada en nuestra familia. Los Lane, padre e hija, estaban incrédulos, con el rostro pálido y completamente desanimados. Los guardias de seguridad se acercaron corriendo,
agarraron a Ruth y empujaron la silla de ruedas del señor Lane. Superados en número, Ruth no pudo resistirse, y el señor Lane, impotente en su silla de ruedas, fue rápidamente escoltado fuera. Pero finalmente entendí por qué el señor Lane me menospreciaba. Siempre creyó que Ruth volvería con la familia Joe, y que una persona común y corriente como yo era, por supuesto, indigna de ascender a la alta sociedad. Desde esta perspectiva, Tom ciertamente tampoco cumpliría con sus expectativas. Ahora entiendo por qué Ruth siempre me decía que no quería hablar del trabajo en casa y me pedía que no llevara revistas de finanzas cuando la visitaba. Porque Mia Joe aparece con frecuencia en las revistas de finanzas, y Ruth la odia tanto que no soporta ni mirarla. La reunión anual terminó apresuradamente, pero después del año nuevo, todos los empleados recibieron una bonificación de fin de año más alta. Porque poco después de la reunión anual, la directora ejecutiva Mia Joe asumió el cargo. Inmediatamente después de asumir el cargo, la nueva directora ejecutiva anunció que la compañía destinaría otra parte de las ganancias de este año a aumentar las bonificaciones de fin de año de todos. Naturalmente, esto fue recibido con gran entusiasmo. Tom vino a verme. En realidad no quería verlo y la recepcionista hizo un gran trabajo impidiéndole el paso. Pero insistió tanto que me obligó a salir. Me preocupaba armar un escándalo, así que a regañadientes, lo acompañé al café cerca del grupo Joe. Jack, regresa con Ruth. ¿Te quiere de verdad? Me quedé completamente atónita. Parecía sincero, incluso un poco ansioso, mientras me tomaba la mano. Lo digo en serio. Cuando estaba borracha no dejaba de llamarte. Sé que tú también debes de quererla, así que perdónala. Siempre hay algo sospechoso en un comportamiento inusual. Mantuve la compostura y me burlé. Así que cuando se declaró en bancarrota, ¿la dejaste ir a buscar el amor verdadero? Se puso nervioso al instante. ¿Cómo puedes decir eso? Si todavía me quisiera, me quedaría a su lado toda la vida, sin importar si fuera rica o pobre. Pero ya no me quiere. Además, aún no ha tocado fondo. Aún tiene una oportunidad de cambiar las cosas. Así que no te preocupes. Su expresión se volvió aún más ansiosa, como si estuviera decidido a que volviera con Ruth. Yo no vuelvo con mis ex. No vuelvas a buscarme. Si sigues interfiriendo en mi trabajo, llamaré a la policía. No, no puedes irte. Se levantó tan rápido por la urgencia que la silla chirrió. Tienes que prometerme que volverás con ella. Desde que me uní al grupo Joe, he frecuentado este café a menudo y me considero un cliente habitual. En ese momento, un miembro del personal se acercó a preguntarme si necesitaba ayuda. Asentí y dije, por favor, ayúdenme a llamar a la policía. Cuando Tom se enteró de que iba a llamar a la policía, no tuvo más remedio que irse a toda prisa. Pero él y Ruth son una pareja hecha en el cielo. Porque cuando aparqué el coche en el barrio y llegué a casa, vi a Ruth esperándome bajo el alumbrado público. La verdad es que no sé cómo supo mi nueva dirección después de mudarme. Se veía desaliñada y descuidada. Jack, sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Mientras vuelvas, te prometo que no volveré a contactar a Tom. Tú me ayudas a reconstruir la empresa y te daré todas las acciones. Escucharé todo lo que digas. Caminó hacia mí con los ojos brillando con un fervor antinatural. Retrocedí 2 pasos, manteniendo la compostura. ¿Aún tienes dinero para reactivar la empresa? De hecho, todavía tengo otro apartamento. Venderlo me daría capital inicial. Si traes a tu equipo de vuelta, sin duda podremos repetir nuestro éxito. O podrías vender tu apartamento en este complejo y mudarte conmigo. Podríamos cuidar de mi papá juntos. Después de todo, una vez casados, seremos familia. Lo siento, pero como le dije a Tom antes, no vuelvo con mis ex. Por favor, vete. Su rostro se retorció de rabia. ¿Te has enamorado de mí, Jo? ¿Por qué tiene que quitármelo todo? ¿Cómo puedes ser tan descarada? Al intentar abalanzarse sobre mí, resbaló y cayó al suelo. Aproveché el momento para llamar a la policía de inmediato. Como era de esperar, Ruth solo recibió una reprimenda, ya que no había causado ningún daño real. Había previsto este resultado y no tuve más remedio que aceptarlo.
Pareció recuperar la lucidez en la comisaría. Lo siento, Jack. Hoy me alteré demasiado y te asusté. Te veré en otro momento. Dios mío. Por favor, no vuelvas. Claro, no podía dejar que Ruth siguiera acosándome. Así que contacté con un amigo que había conocido en el trabajo a lo largo de los años, quien me presentó a un investigador privado muy cualificado. 2 meses después todo estaba resuelto y Ruth ya no podía acosarme. En realidad había olvidado algo desde el principio. Ruth nunca se había separado de su padre. Su padre se apellidaba Lane. Aunque ella misma era hija ilegítima de la familia Joe, incluso parientes lejanos de la familia Joe compartían el apellido Joe. ¿Estaba su madre al tanto de esta situación? Lo más probable es que su padre hubiera persuadido a alguien para que se casara con él cuando trajo a Ruth en aquel entonces. Si la otra parte conociera toda la historia, naturalmente no habría nada más que decir. Pero el señor Lane lo mantuvo completamente oculto de principio a fin. Y la desafortunada madre de Ruth, Fiona, quien falleció prematuramente, era la hermana menor de la familia, profundamente querida por sus padres y hermanos. La familia Sioux adoraba a Fiona desde la infancia, y tras su prematura muerte Ruth heredó, como era natural, el cariño que todos sentían por su madre. Aunque los bienes de la familia Sioux eran modestos, a lo largo de los años no escatimaron en gastos para apoyar sus emprendimientos. Pero todo esto se basa en la premisa de que Ruth es descendiente de la familia Sioux. El revuelo en la reunión anual desapareció rápidamente de la atención pública gracias a los esfuerzos del grupo Joe, y los demás miembros de la familia Sioux probablemente estaban demasiado ocupados a finales de año para conectarse mucho, por lo que nunca vieron las noticias. Ruth nunca hablaba de su familia, así que siempre asumí que solo tenía a su padre como pariente. Ahora que lo sé, claro que quiero ayudarla a reunirse con su familia. Envié mensajes anónimos a los demás miembros de la familia Sioux contándoles todo. Al poco tiempo los padres de Sioux, junto con sus tíos y tías, fueron tras ella y su padre. El último mensaje que me envió el detective fueron unas fotos. Ruth y el señor Lane, magullados y desaliñados, yacían en el suelo, rodeados por el resto de la familia Sioux, con las mangas arremangadas. No subestimes la fuerza de los ancianos y los hombres y mujeres de mediana edad hoy en día. La pareja padre-hija seguía intentando desviar la culpa, instándolos a perseguir al grupo de Joe para obtener dinero. Ya me había coordinado con Mia Joe de antemano, solo para descubrir que Mia Joe también estaba maniobrando entre bastidores. Al final, la familia Sioux consiguió el dinero y estuvo dispuesta a irse. En cuanto a Ruth y su padre, cargaron con una deuda usurera que jamás podrían pagar en vida. En cuanto a Tom, más tarde supe que había una razón por la que ansiaba tanto que Ruth y yo nos reconciliáramos. Después de que Ruth lo perdió todo, se negó a dejar ir también a Tom, aferrándose a él con desesperación. Él no tuvo más remedio que decir que yo tenía un buen trabajo y dinero, y que estaba dispuesto a ayudar a Ruth a recuperarme, solo para asegurar su libertad. Así que quería que yo asumiera la culpa por él. Naturalmente tenía que devolverle el favor y asegurarme de que él y Ruth, esta pareja de enamorados, terminaran juntos. Mis bendiciones anteriores no fueron solo palabras vacías. Ruth le había dado a Tom mucho dinero y regalos, así que cuando supo que se había escapado, y que ya no tenía remedio, entró en pánico. Envió a su padre a una residencia de ancianos barata y gracias a mi pista anónima, localizó a Tom justo cuando estaba a punto de huir de la ciudad. En cuanto a cómo esta pareja ideal se amaría y se atormentaría después, eso escapaba a mi control. Estaba informando a Mia Joe de su trabajo en su oficina. Después de terminar el informe, estaba a punto de irme cuando me llamó para disculparse por no haber detenido a Ruth a tiempo, lo que la llevó a acosarme en mi vecindario. Le causé problemas al director Jack con lo que pasó antes. No pasa nada. Al final, fue gracias al presidente Joe que pudimos resolverlo de una vez por todas. Siendo sincero, no tengo la capacidad de orquestar a alguien que debe préstamos con intereses altos. De verdad tengo que agradecerle a Mia Joe por ayudar a arreglar el desastre. Claro, si seguía causándole problemas al director Jack, ¿no perdería probablemente a una figura clave? Presidente Joe, me halaga. No exagero. De verdad que no aprecia tener un novio tan bueno y un subordinado tan capaz como el director Jack. Arqueé una ceja y sonreí.
De verdad que merezco esa evaluación. Mia Joe se rió. Bueno, en realidad, le pedí a Jack director que se quedara, no fue para charlar un rato. Tengo buenas noticias. Resultó que la directora ejecutiva de la sucursal de Joe Group en la ciudad se jubilaba por edad, y quería enviarme allí, así que vino a pedirme mi opinión. La sucursal de la ciudad está teniendo un éxito excepcional, e ir allí sin duda me ascendería. A mis padres les encanta viajar, y de todas formas suelo vivir solo en la ciudad, así que mudarme a la ciudad no me afectaría en nada. Expresé mi disposición con mucho gusto. Pronto asumí mi puesto en la sucursal de la ciudad. 2 meses después, una mañana, mientras me dirigía a toda prisa a la sala de conferencias para presidir una reunión, de repente apareció un mensaje en mi teléfono: Joe Dean, matrimonio. Resultó que nuestro presidente se iba a casar con el hijo de otro magnate empresarial, la familia Dean. Lo ojeé brevemente. Los ricos son tan extravagantes. Incluso un compromiso es un evento tan importante. Mi secretaria vino a recordarme que la reunión estaba a punto de empezar. Lo sé. Metí mi teléfono en el bolsillo y me dirigí a la sala de conferencias.